Ok. Entonces, el primer tema que vamos a ver se llama arreglos lineales. ¿Ok? Entonces, se llama arreglos lineales. ¿Cuál es la característica de un arreglo lineal? Los elementos se acomodan uno al lado del otro y el último elemento no tiene contacto físico ni lógico con el primero. Ese es un arreglo lineal. ¿Ok? Ejemplos de arreglos lineales. Ejemplos. Sentarse personas en una banca, en una barra, en un cine, ¿ok? Ahora, ¿cómo yo sé cuántos elementos tengo en esas opciones? ¿Ok? Entonces, imagínense que este es el arreglo, ¿ok? Y yo tengo n elementos que quiero arreglar. Entonces, aquí voy a tener n opciones, ¿ok? A la siguiente tengo n-1. ¿Ok? La siguiente, n-2. ¿Ok? Luego, n-3. Y así sucesivamente. ¿Ok? Esto, cuando estamos arreglando el mismo número de elementos en el mismo lugares, se convierte en n factorial. ¿Ok? Entonces, esto se convierte en n factorial. Formas de arreglar los elementos. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos vamos a sentar, si somos 10 personas y nos vamos a sentar en una banca, y hay las 10 opciones para que yo me siente, estamos hablando de que es 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5 y hasta por 1. ¿Ok? Eso se convertiría en n factorial. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo... ¿Se ubican los cines? ¿Cómo eran en aquel entonces nuestros cines? ¿Recuerdan, chicos? ¿Cómo eran? ¿De que todos van en una sola fila? O sea, son distintos Que hay asientos, varias pero... filas. Ajá. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, teníamos esto, ¿no? Teníamos esto. ¿Ok? Ahora, empezábamos con N. Imagínense que estas bancas empezaron en N personas que se van a sentar, N-1, N-2, N-3, así. Y cuando ya terminé la última, imagínense que aquí, imagínense que cada uno de ellos tenemos K, a ver. Ok, tenemos K posiciones, ¿ok? Entonces sería n menos K más 1, ¿ok?
A la siguiente sería n menos k. N menos k menos 1. N menos k menos 2. N menos k menos 3. ¿Ok? Hasta que llegamos aquí a n menos 2 veces k más 1. ¿Ok? Luego aquí llegamos a n menos 2k. N menos 2k menos 1. N menos 2k menos 2. N menos 2k menos 3. Hasta llegamos a n menos 3k más 1. ¿Ok? Ok. A ver, en este ejemplo que les estoy poniendo, en donde yo separo a los elementos en en subgrupos, ¿ok? Lo que yo quiero que se note es que independientemente de que se separan, es como si fuera un solo arreglo. Es decir, si yo este lo pego aquí y este lo pego después, ¿están de acuerdo que es el mismo arreglo? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo con números. O sea, ahí está como muy simbólico, ¿no? Miren. Entonces, imagínense que al cine, ¿qué otra cosa era así? Ok, entonces, ¿qué otro lugar era así como el cine? A ver, en donde nos sentábamos así para ver, por ejemplo, en el teatro. También sería un El concierto. teatro tiene 3 filas con 10 personas cada una. ¿De cuántas formas se pueden sentar 30 personas en ellas? ¿Ok? Entonces, al primer elemento le quedan 30 personas, ¿están de acuerdo? Luego le quedan 29, luego 28, 27, 26, 25, 24, 23. 22, 21,
3, 6, 9. Ahí está, ¿no? Ahí son 10, ¿no? 2, 5, 10. Ok. Entonces, la siguiente fila, ¿cuántas opciones tenemos? Nos quedan 20, ¿están de acuerdo? Sí. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. ¿Ok? Y luego es 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y una persona. ¿Están de acuerdo? Entonces, como son eventos que se van dando uno tras otro, serían 30 por 29, por 28, por 27, etcétera, etcétera. ¿En cuánto quedaría estas opciones que tenemos diferentes? A ver. 30 factorial. Sí, 30 factorial. Ajá. Entonces, no importa que yo separe este arreglo lineal en subsecciones. Ajá. Siempre es el mismo número de posibilidades o de arreglos si los visualizamos como juntos, porque en realidad aquí está la primera fila, aquí está la segunda y aquí está la tercera. Es lo mismo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando tengo más elementos de los que quiero arreglar ahí? ¿Ok? Entonces, imagínense que que yo les digo así. En un cine con 4 filas, cada una con 12 lugares, llega un grupo de 40 personas. ¿De cuántas formas se pueden sentar? ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, ¿de cuánto es la capacidad del cine? ¿De cuántos lugares es? 48. 38. 48, ¿ok? Entonces, si solamente llegan 40, hay 8 lugares que van a quedar vacíos. ¿Están de acuerdo? Entonces, en este ejemplo, la forma de yo sentarlos, no me están diciendo ninguna restricción. Entonces, yo me imagino que llega a la primera posición y pongo al 40, y luego tengo 39, 38, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, en este ejemplo en particular, si llegan 40, tengo 40 factoriales formas de sentarlos. ¿Están de acuerdo? Y aquí no estamos considerando espacios entre ellos, ni nada, porque no me están diciendo nada, ¿no? Simplemente los estoy sentando y ya, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si en lugar de haber llegado 40, hubieran llegado 50? ¿Qué pasaría? Que se quedan fuera 3. 2. Las 2 personas, Ah, no, 2. o sea, 2 personas no se van a poder sentar, ¿están de acuerdo? Entonces, llego a la primera posición. Esta les voy a decir cuál es la fórmula. La fórmula es permutaciones NR, en donde su forma es n factorial, ¿okay?
Y aquí abajo es n menos r factorial. ¿Ok? Entonces, aquí estamos hablando de que estamos ordenando a 50 personas en 48 lugares. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo en particular, ¿ok? En nuestro ejemplo, n es 50, r es 48. ¿Ok? Entonces, siguiendo la fórmula de arriba, serían permutaciones 50 en 48 es igual a 50 factorial sobre 50 menos 48 factoriales. Entonces, queda como la división de, no vamos ni siquiera a tratar de hacer ese número, ¿eh? Nada más queda indicado. ¿Están de acuerdo que queda así? Y que esto se podría pensar como 50 por 49, así hasta llegar a por 3, por 2 factorial. ¿Están de acuerdo? Sí. Y este de arriba, que es 2 factorial, ¿ok? Hace que la multiplicación de arriba quede como 50 por 49 por muchos elementos hasta llegar a 3. ¿Vale? Ahora, vamos a ver qué sucedió en este. Llegamos al 50, a la primera opción tengo 50, luego tengo 49, 48, 47, 46, así, ¿no? Hasta que llegamos a la posición 48. Al llegar a la posición 48 tenemos todavía 3 opciones, entonces se queda, el último elemento que multiplica es por 3. ¿Ok? Aquí están. Es la forma de generar esto sin visualizar esas opciones físicamente. ¿Ok? Pero yo lo puedo resolver así. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría este? ¿Cómo quedarían nuestras filas del cine? A ver. La primera línea tendríamos 50. ¿Están de acuerdo? 50, 49, 48, 47, 46, 45. ¿Cuál sería el último elemento en esta fila? Estamos hablando de 12 lugares. Entonces es 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo en esto, chicos? Sí, maestra. Sí. ¿Sí? Entonces, la siguiente fila empezamos en 38, ¿están de acuerdo? 38, 37, 36, 35, 34, 33, ¿hasta llegar a cuánto?
Hasta 26, muy bien. Bueno, aquí sería 27 y 26, ¿no? Ok. La siguiente fila. Ok. Empezamos en 25. 24, 23, 22, 21, 20. Ok. 14. Hasta 14. Pero este es 15 y este es 14. Déjenme ver. Bueno, este es 14 y este es 13, ¿no? Ok. Y ya por último, a ver. Perdón, este tendría que haber llegado al 27. Entonces, este era 28, 27. Luego, este empieza en 26, 25, 24, 23, 22, 21. Y luego este en 16 y este en 14. ¿Ok? No es cierto. Este en 16 y este en 15. ¿Ok? Luego este empezar en 14, 13, 12, 11, 10, 9. Ajá, hasta llegar a 3. Estas son las opciones. ¿Ok? Entonces ahí se trunca porque le sobra personas. ¿Ok? Entonces al sobrarle personas, se queda en 3. Ahí están, aquí serían las opciones. Estas son las opciones. ¿Alguna duda de chicos, de los arreglos lineales? Por mi parte, no. No, maestra. ¿No? ¿Ya queda bien claro los arreglos lineales? ¿Sí? Entonces, el siguiente sería arreglos con elementos repetidos. ¿Ok? Son acomodos donde tenemos uno o varios elementos idénticos. ¿Ok? Ejemplo de esto son, por ejemplo, palabras con letras repetidas. No sé. Colores, bueno, fichas de colores, por ejemplo. Que Por sean varios ejemplo, tipos. o sea, fichas de colores o se me ocurre, es que estaba pensando en pelotas también, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todo aquello donde tengamos elementos que se repiten,
Ese es este tipo de arreglos, ¿ok? Entonces, imaginemos unas palabras, ¿no? Vamos a empezar con palabras, ¿les parece? Entonces, una palabra... Otorrinolaringólogo. ¿No me equivoqué? No, Entonces, está bien. entonces, cuando vamos a hacer esto, yo lo que les recomiendo es lo siguiente. Primero, contar las letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok, eso es lo primero, ¿no? Y ya una vez que tengo esto, empiezo a contabilizar los elementos. Por ejemplo, veo que hay una O. ¿Cuántas O encontraba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Están de acuerdo? Sí. Luego las T. Nada más una. Y luego la R. 3. 2, 3. Luego la I. 2. La N. 2. ¿Sí? La L. La L. 2. La A. 1. 1. La R ya. No. Sí, ya. La I ya. La N ya. La G. 2. La O ya. La L ya. O, G. Ya creo que ya es todo, ¿no? Entonces aquí vamos a generar la suma de estos elementos que encontré. Entonces, mi suma es de ¿cuánto? 6, 9, 10, 16, 17, 18, 19. ¿Estamos bien? ¿Ok? Si ahí no hubiera yo logrado la misma suma, tengo que regresar a ver qué letra me equivoqué o cuál letra no consideré. Bueno, ya teniendo esto, ¿cómo sé cuántas ordenaciones puedo tener? ¿Ok? La fórmula nos dice, arriba va el total de elementos, entonces es 19 factorial. Y abajo, los grupos de elementos idénticos factoriales. Entonces sería 6 factorial, un 3 factorial, 4, 2 factoriales. Y los unos, por facilidad, los omito, pero también tendría que haberse escrito, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, ahí, ya si lo quiero calcular, ¿no? Me sale 1.7599 por 10 a la 12. ¿Sí? ¿Alguna duda de esta primera parte? No, ninguna. ¿No? Luego, lo que pueden suceder son dos cosas que me pregunten. Una, que trabaje con un patrón y la otra, que haga elementos que no estén juntos. Esas serían las dos posibilidades, ¿no? La primera que es patrón. Imagínense que yo quiero, Otto significa oído. Entonces yo quiero todas las palabras que tengan el patrón Otto.
¿Ok? Entonces aquí vamos a poner número de palabras con el patrón. Algo importante, cuando estamos trabajando en estas palabras, no hay importancia a los acentos. O sea, todas las A se consideran iguales, todas las Gs, las Is, o sea, ahí no hay diferencia con alguna acentuada y otra no acentuada, ¿ok? Eso es importante. Entonces, estos son mis elementos completos. ¿Qué pasa cuando yo tengo el patrón Otto? ¿Ok? 2 O's se van. ¿Están de acuerdo? Ahora quedan 4. Y una T se va. Y en su lugar tengo el patrón Otto, que aparece una vez. ¿Ok? ¿Qué suma me da? Si son 19 y le quito 3, son 16. Y le sumo el patrón, deben ser 17. Entonces vamos a ver. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Sale? Entonces, como no me dicen en dónde se encuentra el patrón, yo considero que el patrón es como flotante. ¿Ok? Y al ser flotante puede andar por cualquier lado de la palabra. Entonces, lo considero como parte de los elementos. ¿Ok? Y aquí le pongo los elementos repetidos. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Y esto me sale 1.5437 por 10 a la 11. ¿Ok? Algo que es bien importante cuando estén haciendo esto es que si yo tengo un conjunto de palabras y luego hago un patrón, tiene que ser menor al completo, porque si no, algo me equivoqué. ¿Están de acuerdo? O sea, no podríamos tener un subconjunto que es un patrón mayor al grande. Ahora, ¿qué pasa si nosotros decimos, yo quiero el número de palabras con el sufijo logo? ¿Qué significa sufijo? ¿Dónde significa eso de la palabra? Si es prefijo va al principio, si es sufijo va después, al final. ¿Sale? Aunque no lo voy a preguntar así, yo siempre le voy a preguntar que termine en logo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando tengo una palabra que termina en logo? ¿Qué significa eso? Que las palabras, que la posición del logo ya está dada. No tengo que considerarla. ¿Quiénes están en importancia de ordenación? Lo demás. ¿Sí? Entonces, el patrón aquí se va. Nada más se quita de las letras porque todo lo demás que voy a ordenar está al principio y el logo ya está dado. No hay nada que calcular ahí. Es por uno si quieren verlo así. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de logo, cuando yo hago de logo, entonces se va una L, se van 2 O's
se va una G. ¿Ok? Entonces, de 19 me tengo que quedar con 15. Porque quito 4 y no hay patrón. ¿Ok? Entonces es 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15. ¿Ok? Y el cálculo simplemente considera todo lo demás excepto el patrón, porque el patrón ya tiene su posición. Aquí sí cuenta el patrón porque el patrón está moviéndose a través de las palabras. ¿Ok? Entonces estamos hablando de 15 factorial, 4 factorial, 3 factorial, 2, 2. ¿Ok? Entonces, me da 2.27026, 8 por 10 a la 9. ¿Okay? Entonces, cuando yo quiero generar cuántas palabras no tienen las O's juntas, las elimino del conteo original y en teoría deben ser 13. 5. Son 13. ¿Ok? Entonces, ordeno esas palabras que no tienen O's, no están incluyendo O's. Entonces, son 13 factorial y en la parte de abajo tengo un 3 y 4, 2 factoriales. ¿Ok? Esto me da 64.864.800 palabras distintas. Esto sin considerar las O's. Entonces, estas 13 posiciones que yo estoy ordenando, ¿cuántos lugares puedo tener para colocar las O's? Antes de las palabras, entre ellas y al final. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántas posiciones son? ¿Quieren que haga ese diagramita o ya ubicaron cuántas? 14, ¿no? Exactamente, son 14. Y de esas 14 posiciones, ¿cuántas tengo que seleccionar? ¿Cuántas O's tenemos? 6. 6. Entonces, de 14 voy a tomar aquí. Entonces, aquí voy a poner. Entonces, la posición de las O's son de 14 posibles lugares. Y aquí estoy ya hablando de combinaciones, porque no me importa en qué orden las selecciones, siempre y cuando sea la primera y la tercera, o la tercera y la primera. No me importa cómo yo las estoy ordenando, ¿ok? Nada más que sí sean o que no sean seleccionadas. Entonces, de 14 voy a tomar 6. Entonces, ¿cuántas posibilidades diferentes tengo cuando las estoy seleccionando? Estoy hablando de 14, 8, 6. Entonces, estas posibilidades son 3003 lugares donde las puedo colocar. Entonces, las palabras distintas es primero
Es un proceso en donde primero ordeno lo demás y luego le pongo dónde van las os. ¿Ok? Entonces es esto por esto y le voy a poner palabras totales son. Esto por esto. ¿Ok? Entonces, el total me da 1.947889 por 10 a la 11. Tal vez aquí sea un poco más fácil para que ubiquen qué estamos haciendo. Imagínense, déjenme ver una palabra más pequeña. ¿Ok? Entonces, una palabra sencilla como patata simplemente tiene 3 A's, 2 T's y una P. Y estas son las formas, las palabras distintas en que yo puedo ordenar esas letras. ¿Ok? Ahora, si yo les pregunto, ¿cuántas palabras distintas puedo formar donde las A's, o qué no tiene que ser adyacente, la T o la A, que son las que se repiten? Sería mejor la T, ¿no? ¿La T? Ok, entonces, vamos a ver, dice, palabras, adyacentes. ¿Ok? Entonces, si yo quito las T's, ¿cuántas palabras distintas puedo formar? Son 4 Sería 4 factorial, ¿no? sobre, ¿cuántas A's? 3 factorial y 1 factorial. ¿Están de acuerdo? Entonces, estamos ante entre 4 palabras distintas. ¿Ok? ¿Cuáles son esas 4 palabras distintas sin que consideren las T's? A ver, ¿cuáles son las palabras distintas? Vamos a ver cuáles son. ¿Alguien se le ocurre? Es la P, la A y la A. Es la A, la P, la A, la A, P, A. Y la A, A, P. ¿Están de acuerdo que esas son las 4 palabras distintas? Sí, maestra. Así de sencillo, ¿no? Ahora, lo que nos dice de luego, ¿dónde puedo poner las T's? Si son 4 posiciones, hay 5 lugares donde puedo poner las T's. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, la posición de las T's. ¿Ok? Entonces,
dijimos que tenemos 5 lugares donde yo puedo colocar las T's. Entonces, de esas 5 posiciones, ¿cuántas debo seleccionar cada vez? ¿Cuántas, chicos? ¿2? ¿Sí? Entonces, ¿estamos hablando de 10 lugares diferentes? ¿O no? Sí, maestra. 10 lugares diferentes. ¿Cuáles son esos 10 lugares diferentes donde yo puedo poner las T's? ¿Ok? Voy a tomar la primer opción. ¿Están de acuerdo que esa es la primera? Y dice que tengo 10 lugares donde las puedo. Entonces, ¿cuántas llevo? 3, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 6, 9, 10. Ok. ¿Dónde puedo poner las T's? Por ejemplo, yo podría poner una T aquí y una T acá. ¿Sí o no? Las voy a marcar para que se vea dónde están las T's. Maestra, yo tengo una duda. Ajá. ¿Por qué en donde dice posición de las T's tiene un 5? Ah, miren. Estas son las 4 palabras, las 4 letras que estoy yo ordenando, donde no están las T's. ¿Están de acuerdo? O sea, es la P y las 3 A's. Sí. Espérenme. ¿Ok? Entonces aquí tengo la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Ok? ¿Dónde las puedo poner esas A's? Ah, pues la puedo poner aquí, al principio de las palabras. ¿Ok? O lo puedo poner entre la primera y la segunda letra. O entre la segunda y la tercera. O en la tercera y la cuarta. O al final. En todas esas opciones no hay O's, no hay T's juntas. Ok, ya entendí. Entonces son 5 lugares que voy a tomar de 2 en 2 porque tengo 2 T's que colocar. ¿Sale? La otra opción sería que yo tomara esta T aquí y esta T acá. Me van diciendo, por favor, si queda bien ubicado por qué estamos haciendo esto. ¿Ok? O una T al principio y una T acá. ¿Ok? O una T al principio y una T hasta el último. ¿Ok? ¿Cuál otra opción podríamos tener? Ya no puedo poner al principio, ahora lo pongo aquí. Aquí. Y la siguiente T aquí. O la primera T Maestra, aquí. una cosa. Sí, Creo que no sé si copia la T ya que ya está en rojo para que nada más la pegue. pero ¿crees que sí me respete el color? Yo digo que sí, debería. A ver. Ok, gracias. O aquí. Ajá. O podría empezar la T aquí y la otra T acá. La T aquí.
La T aquí. O la T acá. ¿Ok? Y la última opción es de que esté aquí la T y la otra T acá. Ahí están las 10 lugares donde puedo poner las T's. ¿Sale? Esto mismo, este mismo patrón, tendríamos que hacer con A, P, A, P, A, A, P, A, P. Entonces, el número de palabras con las T's que no están juntas son 4 por 10, son 40. ¿Sí queda claro por qué? Sí, se ¿Y están de multiplican acuerdo los que dos las elementos, por así demás, decirlo, ¿no? sí? ¿Están de acuerdo que las demás es el mismo patrón? El P, A, donde están las T's, son las que hacen las 10 variedades de cada una de ellas. Entonces, por eso son 4 por 10, son 40 palabras distintas. Entonces, las palabras totales son 4 por 10, nos dan 40 palabras distintas, que no tienen T's juntas. ¿Queda más claro con este ejemplo más pequeñito? Sí, maestra. Sí. Y algo que ahí también, para que no tengamos que hacer estos diagramas, si tenemos 4 palabras, es n más 1, lugares donde puedo poner donde no estén juntas. Porque es como si se recorrieran uno y al final pusiera otro, entonces por eso es más 1. Ahora ya queda un poquito más claro de las O's adyacentes. Sí, maestra. Ahora, ¿qué pasa si las que estuvieran, las que no quiero que sean adyacentes, fueran distintas? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, la palabra miércoles. ¿De cuántas formas puedo ordenar las letras de la palabra miércoles? ¿Cuántas M's tengo? Una. Is. Una también. Una. Es. Dos. Dos. R. Una. C. Una también. O. Una. Una. L. Una. Una. Ella se contó. Y S. Una. Entonces, la suma en este caso, ¿de cuánto es? ¿9? ¿Sí son 9 letras? 3, 6, 9, sí. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿de cuántas formas yo puedo ordenar las palabras de las letras de esa palabra? 9 Entonces sobre sería 2 factorial, ¿no? 9 factorial, pero hay repetidos. Las es. ¿Cuánto te da esto? Me da 181,440. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo lo que les digo es sin vocales adyacentes?
sin vocales adyacentes. Entonces, lo primero, omitimos esas letras del ordenamiento. ¿Están de acuerdo? ¿Quiénes son las vocales? La I, la E, la O. ¿Cuántas letras me quedan cuando quito todo esto? 5. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. ¿De cuántas formas yo puedo ordenar esas 5 palabras, esas 5 letras, perdón? 5 factorial, ¿están de acuerdo? Estamos hablando de 120 ordenaciones de las que no son vocales. ¿Sale? ¿Dónde puedo poner yo las vocales? ¿Cuáles son las posiciones posibles de las palabras, de las vocales? ¿Cuántas posiciones dijimos que eran si tengo 5 elementos? 6 en total serían, 6. ¿no? Y de esas 6, ¿cuántas voy a tomar? Solo 4. 4 que son las letras. O sea, de las 6 voy a tomar las 4. Muy bien. Entonces, ¿de cuántas formas puedo seleccionar estas 4 posiciones que tengo ahí, tomando de 4 en 4? ¿15, no? ¿O no? Yay, sí, son 15. ¿Sale? Si yo simplemente multiplico 120 por 15, ¿qué error tengo? Que no estoy considerando las demás vocales. Solo Que las una. vocales no todas son iguales. O sea, no son como las O's o las T's, sino las vocales tienen su particularidad, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las vocales? Las vocales son una I, dos Es, una O. O sea, el total de ellas es de 4. ¿Ok? ¿Y de cuántas formas yo puedo ordenar las vocales? 4, entre 2 y 1, ¿no? Factorial. Entonces, estamos hablando de 12 formas en que yo puedo ordenar ellas. Ahora sí, el número de palabras sin vocales adyacentes es 120 por 15 por 12. Entonces, primero ordeno las que no son vocales, luego coloco dónde las voy a poner y después, de una de las opciones que yo tengo de ordenarlas, las coloco. ¿Sí me expliqué en esa parte, chicos? Sí, maestra. Es como si en esta que tenemos aquí, al final no fuera nada más T y T, sino fueran A y T. Entonces, primero pondríamos, por ejemplo, E y T. Primero pondríamos E y T aquí y luego T y E. Entonces, cada una de ellas se multiplicaría por 2. Entonces, aquí, lo que tenemos aquí es número de palabras totales son 5 factorial por 15 por 12. Entonces,
Estamos hablando de, 21.600. wow, sí fue bastante. Ok, entonces de las 181,000 diferentes, solamente 21,000 no tienen para letras vocales adyacentes. Las demás, al menos 2 están juntas. ¿Alguna duda para ya continuar, chicos? No lo creo. ¿No? Ok. El siguiente subtemita es cuando yo estoy ordenando en arreglos circulares. Ok. Entonces, los arreglos circulares son aquellos donde los elementos primero y último tienen contacto físico. Ejemplo, mesas circulares. Básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos aquí? Cuando tenemos un arreglo circular, tenemos que tomar un pivote. Eso hace que sea la fórmula n-1, ¿ok? Entonces, si yo tengo, voy a acomodar en una mesa circular a 7 personas, ajá, lo que va a suceder es que la forma en que yo ordeno estas serían 7 menos 1 factorial. O sea, serían 6 factorial igual a 720. Esas serían las formas de ordenar a personas en una mesa circular. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo que sentar a las personas, pero el grupo de donde yo lo estoy tomando es mayor? Entonces, imagínense lo siguiente. Vamos a acomodar a 15 personas en una mesa circular de 7 lugares. En primera no van a caber todos, ¿están de acuerdo? Entonces, el primer proceso es quiénes se van a sentar. Entonces, cuando yo digo quiénes se van a sentar, no importa en qué orden los esté llamando, siempre y cuando se vayan a sentar. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, chicos? Entonces, lo que voy a hacer es que yo voy a tomar de las 15 personas, voy a tomar solamente a 7. Esa es la forma en que yo digo quién se va a sentar. Ya una vez que se van a sentar, ¿cómo los ordeno yo en esa mesa circular? Pues serían 7 menos 1 factoriales. Entonces, esto se convierte en 15 sobre 8 7 ¿De cuánto estamos hablando?
me da 4.633.200. ¿Están de acuerdo en esto, chicos? Sí, maestra. Ya Ahora, también ya saqué el resultado. ¿qué pasaría si en vez de ser una mesa circular fueran 2 de 7? Pues entonces, del resto, que son 8 personas, todavía tengo que seleccionar a los otros 7 que se van a sentar y luego los siento. Siempre son procesos como consecutivos, ¿sí? Uno tras otro, y por lo tanto sus resultados se multiplican entre sí, porque son procesos dependientes. Este es más sencillo, ¿verdad? Esta filosofía de ordenar en círculos. ¿Sí? Sí, maestra. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, los otros dos temas son polinomios, binomios, bueno, son 3, y combinaciones con repetición, ¿ok? Entonces, el primero, esto ya lo habíamos visto, son los binomios. ¿Qué es un binomio? Cuando son dos términos elevados a una potencia, ¿vale? Entonces, así de sencillo, ¿no? Estamos hablando de forma muy simbólica. Sería como x más y elevado a n. De forma muy simbólica, ¿no? Esto es un binomio. ¿Qué dijimos la vez pasada? Que el número de términos cuando yo los expando siempre es n más 1. Eso es una regla. ¿Ok? Entonces, este es lo primero que les puedo yo pedir. Número de términos en la expansión. ¿Qué significa expansión? Pues cuando yo hago todas las multiplicaciones necesarias n veces, ¿no? O sea, ese binomio por ese binomio n veces. Eso significa. Entonces, estamos ante n más 1. Entonces, ese es lo primero, ¿no? Otra cosa es qué coeficiente puede tener un elemento dentro de esta expansión. ¿Ok? Entonces, lo habíamos puesto como, si yo quiero saber el término que tiene, el coeficiente, perdón, que tiene el término xk, donde ok, yo tengo esto. ¿Qué significa esos exponentes? Que si yo los sumo, te da n. Eso significa esos exponentes. ¿Ok? K más n menos k, pues me da n. Eso es lo que significa. ¿Ok? Y lo que nos dice es, el coeficiente de este término es la combinación de nk, todo esto. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo solamente, muy rápido. Por ejemplo, este binomio, ¿cuántos términos tiene? Así de, nada más de verlo, díganme.
10. ¿Vale? Entonces, ese es lo primero que les voy a preguntar. Estos son 10. ¿Ok? Y luego les puedo preguntar, ¿existe este término? Y si existe, ¿cuál es su coeficiente, no? Entonces, el primero, ¿existe el término o no existe el término? Sí Sí, sí existe. existe. Sí existe, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero. Luego, ¿cuál es su coeficiente? Entonces, lo primero que hay que hacer es, la primera parte es una combinación lineal NK. Entonces, en nuestro ejemplo sería 9,3. Siempre es el término, el coeficiente, perdón, el exponente de la primera variable. Entonces, es 9,3 a la 3, pero A no es solamente A, 4 y un 4, ¿no? es 4. Así. Y el B no solamente es B, sino es menos B. ¿Ok? ¿Cuánto sería la primera parte? O sea, estamos hablando de 9, 6, 3. ¿Ok? Y luego tenemos y luego sería por 64 a cúbico. ¿Qué pasa con el menos b a la sexta potencia? Queda positivo, ¿están de acuerdo? Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, ya cuando multiplico todo, ¿cuánto me sale? Me queda la primera parte, me sale 84. 84 por 64 me da 5,376 a cúbico de sexto. ¿Alguna duda de este binomio? ¿No? Ahora me voy a pasar a los polinomios. ¿Ok? Un polinomio es aquel que tiene 3 o más términos elevados a una potencia. ¿Ok? Entonces, simbólicamente, podemos ponerle como X más Y más Z elevado a una potencia R. ¿Ok? Entonces, todos los términos en esta expansión van a tener la forma en donde el primer elemento está elevado a una
potencia x1. La segunda variable a una x. ¿Qué pasó? Perdón, no sé por qué se me va. A una x2. Y luego tenemos una z, por ejemplo, a una x3. ¿Ok? Ahora lo que tenemos es una condición en donde esas exponentes, o sea, los exponentes son en donde este x1, este x2 y este x3 te sumen r. Esta es la condición ahora. ¿Ok? Entonces, el número de términos en esta expansión tiene que resolverse esta ecuación. Y lo que nos dice esta ecuación es que son combinaciones lineales con repetición. Entonces, aquí lo que tenemos es n más r menos 1, r. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, imagínense que yo tengo a más b menos c más 3d, todo esto elevado a la 12ª potencia. ¿Ok? Entonces, lo primero que nos preguntan es, ¿cuántos términos tengo yo en esta expansión? Entonces, en este ejemplo en particular, en lugar de tener 3, tengo 4, ¿están de acuerdo? 4 exponentes que me va a dar r. ¿Cuánto es r para mí? 12, ¿no? 12. 12 es el exponente que sus exponentes individuales de las variables me tienen que dar esa suma para que sean parte de la expansión. Entonces, siguiendo esta fórmula, n es 4, que son el número de variables. ¿Ok? R es 12. R es 12. Entonces, estamos ante una combinación de 15-12. Entonces son 15 Entonces, ¿cuántos términos tengo en esta expansión? 455 términos. ¿Alguna duda de cómo se calculó esto? No, maestra. No, maestro. ¿No? Entonces, eso es lo primero. Lo siguiente es, ¿y qué pasa si yo quiero saber el coeficiente de un término? ¿Ok? Entonces,
Mi término podría ser ¿existe o no existe ese término? Sí, sí existe. Sí, Sí ¿verdad? está existente. Es uno de los 455 términos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer para calcular cuál es el coeficiente es generar como como una ordenación con elementos repetidos, en donde aquí le digo yo 12 factorial y abajo pongo los términos que están ahí. Por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Esa es la primera parte. Esto es el equivalente a esto acá. Acá estaba más sencillo, ¿verdad? Pero pues es lo mismo. Y luego voy a poner estos términos para irlos calculando. Entonces, lo primero es, ¿el A es solamente A? Sí. ¿B es solamente B? Sí. ¿C? No es solamente C. Es menos C, ¿no? ¿Ok? Y el D no nada más es D, es 3D. ¿Ok? Entonces, la primera parte, cuando yo lo resuelvo, me da 55,440. ¿Ok? Pero como aquí hay un signo menos, esto lo afecta, ¿no? Queda aquí. Entonces, esto ¿ok? El D cúbica, D sexta, perdón, es 3. 3 a la sexta me da 729. Entonces, aquí estaría multiplicando por 729. Me da 40,415,760. Todo lo demás. ¿Ok? ¿Alguna duda de este último? No, maestra, ninguna. Todo ¿No? bien. ¿Todo bien? Y ya por último, nos toca cuando yo hago distribuciones de elementos idénticos. ¿Qué significa elementos idénticos? Que no los voy a identificar. ¿Sale? Entonces, al no identificarlos, yo los trato como indistintos, como las donas, como los programas que les ponía, vamos a distribuir programas, ¿no? Vamos a repartir pizzas. A repartir pizzas iguales, ¿no? Entonces,
Ahí, en este tipo de forma de hacerlo, no tenemos identificables esos elementos. Ahora, ¿se acuerdan que ¿okay? Entonces, si tenemos en una empresa 5 proyectos y las personas son las que vamos a distribuir, ¿ok? Aquí las personas son indistintas, simplemente decimos, en este proyecto van 2, en este proyecto van 3, en este proyecto van 5. ¿Sí me explico? Los que son identificables es el proyecto 1, que significa el proyecto de la empresa A, el proyecto 2, que es de la empresa B, etcétera. ¿Ok? Entonces, aquí, estas son las formas en que yo puedo distribuir en contenedores identificables, que son mis proyectos, a las 14 personas. Entonces, siguiendo esto y siendo esta la fórmula, ¿de cuántas formas puedo yo hacer esta distribución de trabajo? Entonces sería 14 más 5 menos 1, R. ¿Quién es R? 5. Ese Ah, es no, N, no, pues, es 14, perdón. es 14. Siempre del otro lado de la igualdad está R. ¿Ok? Entonces aquí salen muy diferentes los resultados, ¿eh? Por eso es bien importante identificar N y R. Entonces serían 19 menos 1, son 18, 14. Entonces, Voy a hacer serían, una cosa. sí. Entonces lo acomodo mal, porque tiene 14 más 5, ¿no sería 5 más 14? O Ah, sea, yo bueno, sé que no me sí. importa el orden ahí, ¿verdad? Ahí Pero no de todas importa formas. exactamente. N es 5 más 14 menos 1. Sí. Entonces sería 3060 formas en que yo puedo distribuir a las personas. A las personas en los proyectos. ¿Están de acuerdo? Aquí la pregunta es, ¿en un proyecto hay muchas personas o solamente una persona? ¿Puede haber o no puede haber? Sí, ¿verdad? Sí, porque es como el ejercicio que nos había puesto anteriormente, que era de que se le ponen los programas más difíciles a una sola persona. Aquí sería algo similar, de que puede que con una persona baste para un proyecto. Ajá. Entonces, allá, por ejemplo, los programas solamente podían ser asignados a una persona. Acá, solamente una persona puede ser asignada a un proyecto. Una persona no puede haber en varios proyectos. Ahí está el detalle. ¿Sale? Entonces, estas 3060 opciones incluyen cuando en un proyecto están las 14 personas y los demás no tienen nadie que las atienda. ¿Sí me explico? Entonces, para no tener eso, normalmente decimos lo siguiente. Si en cada proyecto se tiene al menos 2 personas, ¿de cuántas formas podemos repartir el trabajo? Entonces, aquí significa que ya tengo preasignados de las 14 personas que yo tenía, ya
al menos hay 5 por 2 asignadas. Entonces, ¿cuánto nos falta por asignar? 4. ¿Vale? Entonces, ahora, estas formas de designarlos, solamente me faltan repartir 4. ¿Ok? Entonces, siguiendo esta sería n más 4 más menos 1, 4. Entonces sería 8, 4, ¿no? Entonces sería 8, 4, 4. Me dan 70 formas diferentes en donde yo puedo arreglar el trabajo. ¿Alguna duda, chicos? Ninguna maestra. ¿No? No, ninguna. Creo que no.